Hola, muchísimas bendiciones. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Le quiero dar las gracias de antemano a todos ustedes por estar en cada una de las entregas de cada mensaje que el Señor pues pone en mi corazón para poder transmitirles a ustedes de lo que ya Él ha puesto en mí. Así que en este tiempo, en este nuevo video, pues yo quiero hablarle acerca de un pasaje que tiene que ver con lo que es el tú saber escuchar la voz exacta de aquel que te está hablando. El tú no desenfocarte de las voces extrañas que muchas veces tendemos a confundirnos por cuanto Dios nos dice que hagamos algo, sin embargo también estamos escuchando otras voces que nos dicen que hagamos otra cosa. Entonces quiero coger el libro de Números capítulo 13 a partir del versículo 25 en adelante. Ahí específicamente nos está hablando acerca de los 12 espías que Moisés mandó para la tierra prometida. Acordémonos que en aquellos tiempos el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Con mano fuerte lo sacó el Señor. Luego estuvieron en el desierto por 40 años. Pero luego el Señor dio instrucciones a Moisés para que fueran a inspeccionar la tierra que el Señor ya le tenía a ellos para entregarle, que es la tierra de Canaán. Entonces Moisés, dejándose direccionar por la instrucción del Señor, pues mandó a estos 12 espías para inspeccionar la tierra para ver qué tal, qué fruto bueno tiene, para ellos estar preparados de antemano para saber qué batalla ellos deben de librar o a quienes ellos tienen que enfrentar. Entonces, voy a leerle este pasaje que está a partir del versículo 25. Y dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, oigan esto, ellos dicen, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Es decir, ellos aceptaron que esa tierra que el Señor les mandó a ellos para que inspeccionaran, ciertamente fluía leche y miel. Es decir, era una tierra bendita, o sea, era una tierra que producía buenos frutos, por tanto, era de bendición para ellos. Pero también ellos dicen, pero ahí encontramos un pueblo que es fuerte, que es extremadamente fuerte y que tiene muchas grandes ciudades fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Podemos encontrar, se dice que los hijos de Aná eran altos y grandes, eran como tipo personajes como Goliat. Entonces para ello eran gigantes grandes, ¿verdad? Entonces hizo Caleb, aquí en el versículo 30, vemos que dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir de Israel, no podemos subir a aquel pueblo porque es muy fuerte para nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estatura. O sea, como le dije anteriormente, eran hombres tipo personaje como Goliat, eran gigantes. Entonces, aquí en el versículo, en el capítulo 14, vemos cómo el pueblo de Israel se rebela contra Jehová. Y esto hizo que el Señor se enfureciera, que el Señor se enojara con el pueblo, porque ellos entendieron que los gigantes que sus ojos habían visto eran más fuertes que el Dios Todopoderoso que le había mandado a ellos para que fueran a reconocer la tierra. Entonces, parándonos aquí en este punto que es importante,
tenemos que saber que asimismo como el Señor les mandó por medio de Moisés a los 12 espías a inspeccionar la tierra. Entonces ellos vinieron con un reporte muy bueno, pero también vinieron con otro reporte que era muy desalentador para el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel prefirió escuchar las voces de los pronósticos malos que dieron los espías en vez de confiar en el poder de aquel que les mandó a que fueran a tomar posesión de aquella tierra, porque era una tierra que era prometida por Dios para ellos. Y como dicen ellos al principio, ciertamente fluye leche y miel, pero más el enfoque de ellos no fue que era de bendición, que era de parte de Jehová para ellos. El enfoque de ellos fue los gigantes que ellos vieron. Es decir, los gigantes que ellos vieron le dieron temor a ellos de ellos poder tomar posesión de lo que ya Dios le había entregado. Entonces, aquí en el versículo, en el capítulo 14, vemos y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dio toda la multitud. Y diciendo ellos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Así Jehová no hace caer a espada. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No se hace eso como mucho similar a nuestra conducta? Cuando, por ejemplo, estamos pasando una situación determinada en nuestras vidas y vemos que hay muchas oposiciones, muchos ataques, entonces lloramos y nos debilitamos en la fe y decimos muchas veces, ojalá yo no hubiera podido hacer esto, ojalá yo tuviera que quedarme en esta ciudad, ojalá yo tuviera que quedarme haciendo otras cosas y no estuviera pasando esto que estoy pasando. Es muy similar nuestras actitudes hoy en día a la posición que tomó el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Ellos lloraron porque para ellos más fuerte era el gigante, eran los gigantes, eran las oposiciones que se encontraban en la tierra. Y dicen ellos, ojalá no hubiéramos quedado en Egipto, es decir, ojalá no hubiéramos quedado en la esclavitud. O sea, que ellos hubieran preferido quedarse en la esclavitud de Egipto que ellos decir, ok, yo con la autoridad de Jehová no vamos a parar a pelear con esos gigantes que nos van a hacer frente porque ya sabemos que el Señor nos los ha entregado. Ahí se puede ver la falta de fe y que también se asemeja a lo que muchas veces también nosotros también pasamos, que también nuestra fe mengua por el simple hecho de ver oposiciones en lo que Dios ya nos ha entregado, en lo que Dios nos ha dicho, tómala porque es tuya. Pero hay que saber algo, que antes de una tierra prometida siempre va a haber gigantes en el medio, pero está en ti y en mí. Si hacemos frente a esos gigantes, si le cruzamos por encima para que se quiten del lado y podamos tomar la posesión de nuestra tierra prometida, que son las bendiciones, que son la palabra, los propósitos que Dios tiene para tu casa y para tu vida. O simplemente decimos, yo no puedo con esto, yo prefiero retroceder. Simplemente decimos, yo prefiero retroceder a lo que yo antes estaba. Entonces tenemos que decidir qué posición vamos a tomar. Lo del pueblo de Israel que prefirieron no confiar en Jehová, o entonces vamos a confiar en el Señor que nos dice, toma posesión de lo que ya yo te entregué a ti. No tema, no desmaye porque yo voy delante de ti. Y el Señor sabía, antes de decirle a Moisés, ya el Señor sabía que había personas, que había gigantes en esa tierra. Ya el Señor sabía que había oposición. ¿Y por qué el Señor, aún sabiendo que en esa ciudad habían gigantes, personas grandes, de estaturas fuertes, ciudades grandes y fortificadas, como dicen ellos, por qué entonces le dijo a Moisés, manda a los espías porque esa tierra son de ustedes? Ya el Señor sabía que había esas oposiciones. El problema está que nosotros vemos más las oposiciones que el poder de Dios. Sin embargo, el Señor sabía lo que había ahí, pero dijo, tomen posesión, porque hay situaciones en nuestras vidas
que solo la vamos a conseguir cuando la peleamos. Hay bendiciones de Dios que aún no la hemos recibido porque no hemos decidido pararnos en la brecha a pelear por lo que nos toca, porque aún no hemos decidido pelear en el espíritu por lo que Dios nos ha entregado. Nuestros ojos se enfocan más en las imposibilidades, en las oposiciones, en lo gigante que nos hacen frente, pero no vemos que hay algo más allá que el Señor nos quiere entregar, pero hay que pagar el precio. ¿Y cómo se paga el precio hoy en día? En oración, en comunión, en ayuno, declarando la palabra que es nuestra espada. Hay que pagar el precio para poder ver victoria en nuestra vida, para poder tomar la posesión de lo que es nuestra tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida que el Señor tiene para tu vida y tiene para mi vida. Entonces, a raíz de la actitud que el pueblo de Israel tomó por ello ver que hay gigantes en la tierra, dice, Moisés clamó. Pero haciendo un paréntesis en esto, podemos ver que dentro de los 12 espías que fueron a impresionar la tierra, hubieron dos que marcaron la diferencia. Hubieron dos que tuvieron confianza y que tuvieron fe en el Señor. Y este fue Josué y Caleb. Entonces, dice Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos ellos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la vas a entregar, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Caleb hablando, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros no lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Óyeme, Josué y Caleb fueron aquellos que confiaron en el Señor. Más adelante podemos ver cómo el Señor recompensó la honra que Caleb le dio a él. Podemos ver más adelante que el Señor multiplicó sus días, que le dio muchísimos bienes a Caleb por cuanto él creyó, aún sin ver la promesa y cumplirse. Él creyó en el Señor, aún viendo gigantes, porque él dice, no nos comeremos con pan, no vamos a retroceder, vamos a tomar posesión de lo que el Señor ya nos ha entregado. Esta es la actitud que tenemos que tomar nosotros. El saber que aunque haya gigante, no vamos a menguar en nuestra fe. El saber que aunque haya gigante, vamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a seguir confiando en el Señor, en lo que Él nos ha dado, en lo que Él nos ha entregado. Pero hay una batalla que hay que librar. Pero te aseguro que la victoria ya es nuestra, en el nombre de Jesús. Entonces, aquí en el versículo 20, más adelante, vemos cómo el Señor se enfada contra los hijos de Israel y le dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Aquí estamos hablando que Moisés se paró como un intercesor a interceder por el pueblo de Israel, por cuanto ellos desobedecieron e irritaron a Jehová. Mas tan ciertamente, dice el Señor, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria, wow, llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ellos no verán la tierra del cual yo juré a sus padres. No, dice Jehová. Ninguno de los que me han irritado la van a ver. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, tremendo, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Mira cómo el Señor recompensa cuando tenemos confianza y fe en Él, aun cuando vemos imposibilidades en nuestras vidas.
Pero ¿qué pasó ahí? El Señor se irritó y castigó al pueblo de Israel. No permitió que ellos entraran en la tierra prometida por la incredulidad, por la falta de fe, por no tener confianza en el Señor, por enfocarse más en los gigantes que estaban viendo, en vez de enfocarse en la palabra de Dios. Sin embargo, Caleb, dice el Señor, tuvo otro espíritu diferente, tuvo discernimiento, pudo entender que más grande es el que estaba con él que el que está en el mundo. Él tenía otro espíritu distinto a los 10 espías. Y dices, él va a entrar a tomar posesión de la tierra que yo le he entregado. Él y su descendencia la tendrán por posesión. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidades? Hemos perdido bendiciones que ya Dios ha desatado en nuestra vida, pero sin embargo la perdemos. ¿Por qué? Porque decidimos confiar más en las voces extrañas que nos hablan al oído, voces internas y voces externas. ¿Cuáles son las voces internas? La falta de fe, el que no podré hacerlo, el que es imposible, el que cómo lo voy a hacer y si es difícil de hacerlo. Y las externas, ¿cuáles son las voces externas? Aquellas voces de personas cercanas a nosotros que nos dice, esto es difícil, ¿cómo tú vas a hacer esto? No, tú no puedes hacer esto porque tú no podrás hacerlo. ¿Con qué dinero lo vas a hacer? ¿No ves que allá es difícil de hacerlo? Entonces son voces externas también que vamos a tener a nuestro alrededor. Pero está en ti y en mí si le prestamos oído a esto que nos están hablando o si nosotros nos enfocamos en lo que Dios ya estableció y lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. Y a raíz de esto voy a contar un testimonio acerca de por qué el Señor me habló a través de este pasaje. Y es que hace 2 años atrás vivía en otra ciudad y el Señor había puesto como una inquietud en mi espíritu de moverme a Orlando, a otra ciudad. Entonces, yo había orado al Señor buscando confirmación y pidiendo en oración al Señor acerca de esto, para ver si era su voluntad, porque claro, no podemos movernos en nuestras propias decisiones, sino ponerlo todo en la mano del Señor y que sea Él que respalde lo que vamos a hacer. Si el Señor aprueba lo que tú le estás pidiendo a Él, Él te va a respaldar. Entonces, yo empecé a hablar con el Señor, a orar acerca de esta petición, acerca de si es su voluntad que nos moviéramos de ciudad, mi esposo y yo. Y en 3 ocasiones distintas o 4 ocasiones distintas, él me confirmó que sí, pero yo buscaba confirmación. Pero también se levantaron personas, o sea, voces externas, diciendo, no se podrán ir para allá. Allá es caro, allá no podrán irle bien a ustedes. Muchas oposiciones que si yo no tuviera la firmeza espiritual, o sea, yo hubiera caído en escuchar esas voces. Sin embargo, mi fe y mi confianza fue puesta en Dios, que sin importar lo que los demás dijeran, y que eso allí es caro, que es difícil, que no podrán triunfar, que no podrán salir adelante, yo estuviera desaprovechando las nuevas oportunidades que el Señor me ha tenido aquí y las nuevas puertas que Él me sigue abriendo. Entonces está en nosotros si le prestamos más oído a lo que Dios nos dice que a lo que los demás nos están diciendo. O sea, hay ocasiones en las cuales Dios nos dice algo y se lo comentamos a otra persona y la persona que se lo comentamos no cree lo que le estamos diciendo. Pero está bien. Digo, ¿por qué no creen? Porque no fueron a ellos que le hablaron, fueron a nosotros. Y por tanto, si tenemos ya una voz autorizada, que es la del Señor en nosotros, no importa qué, vamos a seguir y a proseguir a lo que Él ya nos ha mandado a hacer. Por cuanto Él nos ha mandado a hacer, ya Él nos respaldará. Y podemos ver al Señor en nosotros, en cada paso que demos, pero solamente si nos dejamos direccionar por Él. No podemos tomar decisiones a la ligera, porque luego vamos por un camino y nos vamos a tropezar
y las consecuencias van a ser muy graves. Por tanto, yo te exhorto a ti a que hoy en día, si tienes algo que hacer, primero busca la dirección del Señor. Y si Dios te dice que hagas algo, hazlo porque ya Él habló. Pero nunca preste oído a voces extrañas. No seamos como el pueblo de Israel, que ellos perdieron la bendición de entrar en la tierra prometida por escuchar las voces extrañas de personas incrédulas. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Duraron 40 años dando vuelta en el desierto y no pudieron entrar en la tierra. ¿Tú sabes lo que es esto? Tú tener la tierra justo al frente de ti y tú no poder acceder a ella por el simple hecho de la incredulidad que hubo en ello. Es difícil tú poder ver al frente de ti la bendición tuya y tú no poder acceder a ella por la incredulidad. Wow, es tremendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, prestar más oído a la voz de Dios que a la voz de los demás. Si Dios te dice a ti, haz algo, a esto, ve por este camino, haz esto, emprende esto, levanta esto. No importa quién te diga lo contrario, ya Dios te habló y Él te va a respaldar en todo lo que tú hagas, en el nombre de Jesús. Yo he aprendido algo, que el Señor, cuando uno le pide algo, una dirección, cuando uno pide, por ejemplo, una petición o una dirección a Él nos responde de tres maneras: sí, no y espera. Hay momentos en que el Señor te dice, espera, no es el tiempo. Hay momentos que Él te dice, sí, yo apruebo. Hay momentos que te dice que no, porque no es su voluntad y porque no es bien para ti. Pero también hay otro momento donde le pedimos al Señor algo y Él se queda en silencio. Él no responde nada y Él se queda en silencio. ¿Qué significa esto? Que mientras Él está en silencio, usted y yo no podemos tomar ninguna decisión, porque eso significa que nos quedemos ahí, en el lugar donde estamos, hasta que Él ya no hable y nos diga lo que tenemos que hacer. Así que yo oro en el nombre de Jesús para que el Señor ponga en ti el querer como el hacer, para que el Señor ponga en ti ese deseo y ese anhelo por buscarle y buscar su dirección, para que el Señor ponga en ti discernimiento de espíritu y te ayude a tomar las decisiones correctas, que active tus oídos espirituales y que cierren los oídos tuyos a las voces extrañas, a las voces que vienen contrarias a lo que Dios ya te ha dicho que tú hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.